Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Se aprobó ya el aborto en Argentina. Después de un rato que se había votado en contra, ya por fin se legalizó el derecho de las mujeres a decidir lo que quieran con su cuerpo en Argentina. Las reacciones de otros presidentes latinoamericanos ha sido diversa. El señor Bolsonaro, que es un fascista y casi un neonazi, dijo que no, que en Brasil jamás tendrán las mujeres ese derecho. Y al ser interrogado al respecto en México, nuestro presidente López Obrador, pues adoptó la posición que ha tomado desde hace décadas, que el pueblo decida, que el pueblo decida. Casi como diciendo, vamos a someter una consulta popular. Bueno, yo soy de la idea que los derechos humanos no se someten a consultas populares, pero me parece que el presidente, como él no quiere, porque él no quiere que esto se generalice, pues dice consulta popular, a ver si no resulta ser una encuesta tan chafa como las que ha estado haciendo Mario Delgado para colocar candidatos a las gubernaturas ahí por Morena, ¿no? A ver, Bernardino, platícanos. Pues sí, justamente lo que acabas de comentar, Eduardo, Argentina ya lo aprobó, es muchos años a través de esta lucha, ese derecho, ese ejercicio de los derechos sexuales, por supuesto, y reproductivos de las mujeres, que eso es un derecho fundamental, un derecho humano en principio, ¿no? El presidente de la República, como bien lo comentabas, pues dice eso que lo decidan en su momento en una consulta ciudadana o consulta popular. Hay que recordar que en principio, por derecho constitucional, por el aspecto constitucional, por la Constitución, no se pueden restringir ningún derecho, es decir, no se puede ni siquiera consultar la restricción de este derecho. Correcto, no es tema de consulta popular. No es tema de consulta popular. Eso creo que es importantísimo señalarlo porque está en la Constitución, está en el artículo 35 constitucional. En este año se debatió mucho lo de la consulta a los expresidentes de la República, ¿no? Que bueno, pues es otro tema en esa parte que ya lo hemos discutido mucho, pero en la parte ya muy personal en este sentido de las mujeres, ese ejercicio que tienen de los derechos sexuales, pues obviamente no se pueden consultar de acuerdo a la Constitución. Y no solamente la Constitución, Eduardo, también los tratados internacionales a los que México está adscrito a ellos en materia de derechos humanos también lo señalan. Entonces, en consecuencia, es un elemento que no puede ser a consulta popular en un momento determinado. Sin Pero embargo, ¿por qué entonces el presidente dice que tiene que ser una consulta? Y voy a citar, sí. Es un tema a consultar y que deben decidir libremente las mujeres. Aquí hay una contradicción, porque ¿para qué lo consultas si las mujeres deben decidir libremente? No hay ninguna limitación para que se manifiesten. ¿Qué tiene que ver el derecho de abortar con el derecho de manifestación? ¿No? De participar. Dijo el presidente, siempre he sostenido que se consulte a los ciudadanos, que no se imponga nada y todo sea de acuerdo a la decisión mayoritaria de las personas, y en este caso de las mujeres. Oye, pues también ya que el presidente dice que un derecho humano se puede consultar contraviniendo el artículo 35 constitucional, ¿por qué no nos pregunta ante una consulta si estamos de acuerdo con los impuestos que nos cobran? Sí, eso también la Constitución dice que no se puede preguntar, ¿no? Pero como dices tú, finalmente se podría hacer. Aquí el tema es ese en particular, Eduardo, que no se pueden consultar derechos, sigo insistiendo, el ejercicio de los derechos sexuales. Ahora, en el tema del aborto en nuestro país ha tenido mucha lucha durante muchos años respecto a ello, en donde se penaliza y no se penaliza en muchos estados. En la Ciudad de México no se penaliza ya el aborto, por ejemplo. Oaxaca, hasta donde tengo entendido, tampoco se hace. Y en algunos otros casos se puede hacer por violación, inclusive por peligro de la madre. En otros casos se van al bote, que es terrible. En otros casos se van al bote, ¿no? Finalmente, entonces, yo creo que es una lucha de hace muchos años que se ha ejercido en torno a ello y que no se puede restringir en ningún momento, y menos por una consulta popular que se someta a consideración, porque además también, acuérdate que tendría que pasar por todo el recoveto legal en el término de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su momento determinado, sí va a decir que es de interés nacional o no de interés nacional esta pregunta. Entonces, creo que es un tema que no se debe de consultar, está en la Constitución y está en los tratados internacionales. Juan. A mí me parece que obviamente no se debe de consultar, es absurdo. Sin embargo, yo creo que el gobierno durante décadas o siglos no ha querido entrar en conflicto con la Iglesia en un país mayoritariamente católico, donde la Iglesia califica como un delito, un pecado mortal, el llevar a cabo este tipo de actos por parte de las mujeres. El Papa Francisco se acaba de referir al aborto hace unos días, ¿no, Mónica?
La posición de las iglesias en general siempre va a ser contraria al aborto porque es en contra del derecho a la vida. Ahora, el tema principal con relación a la iglesia, las iglesias, los grupos religiosos tienen todo el derecho de avanzar su agenda, pero también existen los derechos reproductivos y los derechos humanos. Entonces hay que buscar un equilibrio y ahí yo creo que la fórmula Giscard d'Estaing es la que debe operar en un estado laico. Giscard d'Estaing, cuando el Papa Juan Pablo II, fue presidente francés en los 80s, el Papa estuvo insistiéndole en que no se puede hacer, que no se puede hacer legal el aborto en Francia, y Giscard dijo, bueno, yo soy presidente de un país laico, yo en conciencia no estoy a favor del aborto ni de su legalización, pero yo soy presidente de un país plural y laico. No tengo opción y mis convicciones personales son mías y me las tengo que guardar. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un mal menor. El fenómeno existe, no hay forma de controlarlo y no puedes meter a la cárcel a una mujer por un aborto espontáneo como ha sucedido tantas veces en Querétaro y en Zapato. Y por un aborto decidido, tampoco. Un aborto inducido, Mónica, por favor. No, tampoco, pero lo que se me hace peor es cuando se le supone a la mujer que se provocó un aborto y no lo hizo. Y terminan en la cárcel, eso no es justo. Ya. A mí me ¿Querías parece... añadir algo, Juan? Bueno, yo lo único que quería concluir era que el gobierno me parece que nunca ha querido entrar en conflicto con las iglesias por ese tema y finalmente deja que las cosas sucedan como muchos otros temas en este país, ¿no? A ver si algún día se corrigen solitos. Joaquín. Yo creo que el tema del aborto para agenda pública y para una controversia desde el punto de vista de comunicación siempre va a ser un tema vigente. Lo que no se puede aceptar es la realidad que está sucediendo en donde el riesgo de la ilegalidad y de la mujer que tiene que recurrir a métodos normalmente o infrahumanos, pues la realidad está ahí. Entonces, la controversia comunicacional es muy atractiva incluso políticamente, pero hay una realidad que, como sucede en Argentina, tiene que imponerse ante los hechos y ante esos hechos, pues las cosas son como son. Independientemente de la religión o ideología. Fundamental que ante el problema del consumo de las drogas. Exactamente. Voltear como el avestruz, meter la cabecita en la arena y esperar que el problema se vaya. Exactamente. No se vaya. Y esto no se va a ir nunca. ¿No? Posible. ¿Qué va a pasar, Bernardino? Pues mira, Eduardo, no sé si vaya a pasar la consulta. El hecho es que si se llega a hacer sería en el mes de agosto, ¿no? De este año, el próximo año, y se tendría que dar un presupuesto también para esa. Pero no puede haber consulta, Pero bueno, consultar un derecho humano. No se puede, Eduardo, de acuerdo a la Constitución, no se puede. También lo decíamos, acuérdate mucho de los expresidentes, la consulta en su momento por Por eso le cambiaron el nombre los ministros. Sí, que no había un debido proceso, que no había presunción de inocencia respecto a ello, etcétera. Sin embargo, se hizo esa consulta, pues bueno, se aprobó, todavía no se ha hecho. Nunca se va a hacer, acuérdense de mí, nunca se va a hacer. No, Eduardo, además la mayoría de los estados, pues por muchas razones, inclusive ahorita hablaba Mónica, el aborto imprudencial, por ejemplo, una mujer que carga algo, por ejemplo, en un momento, pues es imprudente, quizás el aborto, ¿no? Y que aborte. Se dice que en 29 estados de la República Mexicana ya está aprobado, por ejemplo, esta característica del aborto. Esto creo que es importante entenderlo en ese sentido, porque si no, al final del día estás violentando, creo yo, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en esta parte, ¿no? Oye, hablando de la iglesia, ¿alguien le puede callar la boca a Juan Sandoval Íñiguez, el arzobispo emérito de Guadalajara? Porque ahora lo que dice este señor es con un té de guayaba se combate el COVID. Digo, el daño que este hombre le hace al país, y parece que no hay fuerza divina y celestial que le pueda cerrar el hocico a Juan Sandoval. Lo que dijo hace un par de días es terrible, que el COVID es un invento y que se quita con un té de guayaba. Un imbécil. Bueno, ¿yo qué les puedo decir de Juan Sandoval? O sea, no, es alguien anticristiano, punto. ¿Pero por qué lo mantienen ahí? ¿Por qué no lo mandan ya al retiro? Está retirado, lleva años retirado. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.